Bueno, hoy es 8 de marzo, es el Día de la Mujer, así que si tiene una dama al costado, al lado, le da un beso. Es el Día Internacional de la Mujer. La verdad que fui armando un bosquejo acerca de la mujer y quería hablar sobre mujeres que sirven al Señor como un homenaje a la mujer, ¿no? Pero cuando llegó el jueves y estábamos ahí en Don Guanela y todos los motivos de oración eran por hermanos que estaban inundados y estaban mal, y la oración era que pare la lluvia. Y fue increíble porque las últimas gotas cayeron esa noche, cuando salimos ahí había unas gotitas, pero fue lo último y paró. Y entonces cambié el tema y empecé a pensar desde ayer armando otro tema, porque creía que quizás Dios nos estaba diciendo cosas con esto, ¿no? Que Dios nos estaba hablando con la lluvia. Porque mis vecinos y seguramente tus vecinos y vos mismos, cuando está lloviendo, parece como que es la única oportunidad en la que miramos al cielo. La gente del campo todos los días mira al cielo, se levanta, mira al cielo, se va a acostar, mira al cielo, porque está acostumbrada y necesita saber el clima para todas sus tareas. Pero los hombres y las mujeres de las grandes ciudades no miran el cielo. Era increíble llegar a la puerta y ver las personas que miraban el agua y miraban el cielo. Y era como que Dios nos estaba diciendo, ves, es la única manera que tengo de hacer que miren para acá. Y entonces pensaba en esta situación, ¿no? Y bueno, el domingo pasado, cuando el Gusti estaba dirigiendo la alabanza, leyó cuando inició Job capítulo 37. Y ese texto ahí me quedó grabado y me llamó mucho la atención, porque el 37:6 dice, porque a la nieve, dice, desciende, y a la tierra también, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, salen de sus tareas, dejan su trabajo, no van a la escuela, para que los hombres todos reconozcan su obra. ¿Ves? Los hace esconder a todos para que reconozcan que Dios manda, ¿no? Tengo un compañero que vive en Recreo, cerca de la Cañadita, que le dicen una pequeña laguna, y según él hizo todo su piso bien alto, claro, no levantó el techo, ahora entra agachado, y nunca se iba a inundar, pero esta vez se inundó. Y el agua creció tanto que llegó a su casa, ¿no? Y entonces, sin luz, sin crédito en el celular, decidió hacer a la vieja forma antigua de mandar mensaje. Y puso una nota en una botella y la tiró. Y entonces a la tarde salió y venía una botella del otro lado. Dice, ¿quién habrá mandado esto? Y fue y buscó la botella y la abrió y había un mensaje que decía auxilio, ¿no? Y él dice, mira, hay gente que estaba peor que yo. Y era el mismo que se mandaba el mensaje. Y entonces a veces es como que la gente está en una situación en donde no tiene respuestas. Están en una total debilidad, incertidumbre, porque no sabe qué pasa, ¿no? Como decía el pastor Valentín, la gente preguntaba ¿por qué? ¿Para qué? ¿Por qué no suceden estas cosas, no? Y no tiene ninguna respuesta, es un continuo interrogante a todo lo que pasa. Pero este pasaje en Job capítulo 37, en el versículo 13, tiene ahí respuestas de Dios. Y qué bueno saber que para todas las cosas Dios tiene respuesta. Y aun cuando hay un aguacero torrencial o los aguaceros torrenciales, en donde Dios nos tiene que llamar la atención sí o sí, donde todas las bestias escapan, donde el hombre sale de sus tareas, para que todos reconozcan sus obras. Y fíjate cómo dice en Job capítulo 13, porque está hablando acerca de todo lo que está pasando. Dice así, razones. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra,
Otras, por su misericordia, las hará venir. Y está hablando de la tormenta. Y entonces dice, ¿por qué pasan estas cosas? Pasa por esto, por lo otro. Y entonces nos va diciendo tres razones. ¿Sabes? No hay nadie. No está funcionando. Pero movémelo uno, Damián. Ahí tengo señal. Muy bien. Entonces ahí encontramos tres razones que me parecen importantes a la hora de un gran aguacero. La primera son razones espirituales, porque dice unas veces por azote, ¿no? Otras razones son ecológicas, otras dice por causa de su tierra. Y la tercera son razones eternas. Y dice, otras por misericordia las hará venir. Y entonces ahí encontramos las tres razones por las que vienen estos grandes aguaceros. Espirituales, razones ecológicas y razones eternas. Veamos las espirituales. A ver si... Momelo. Siempre me ocurre algo, no sé por qué, Gustavo. Razones espirituales. Dice ahí por azote, unas veces por azote. Y esto tiene que ver con la desobediencia, ¿no? Escuchaba a un matrimonio discutir sobre por qué nos inundamos y la señora decía no es por los gobiernos, es porque no hacen las obras, no hacen los desagües, arreglan las veredas, pintan los cordones, pero no hacen las obras que tienen que hacer. Y el marido le decía, olvídate de todas las razones, Dios nos está castigando, porque no estamos haciendo las cosas bien. Y cuando escuché de alguien que en realidad no busca a Dios y esta reflexión, ¿no?, aproveché para hablarle del Evangelio, ¿no? Y decirle, es verdad, no estamos haciendo las cosas bien. Y entonces muchas de las veces es un azote, es por disciplina, es un castigo, es por desobediencia nuestra. Y en esta situación el cielo llora de tristeza. Como decían las abuelas y los abuelos, ¿no? Tronaba y Dios está enojado. Lo hacen llorar a Dios. Y esas son verdades que están en la Biblia. Algunas veces viene por azote, por desobediencia nuestra. Y el cielo entonces llora de tristeza. Ahora miremos a nivel de tres niveles, ¿no? A nivel planeta del mundo, a nivel país y a nivel personal. Cuando este aguacero se transforma en una disciplina, en un azote, cuando los primeros versículos, Génesis capítulo 6, está hablando del gran azote que sufrió el mundo entero en aquello que se llamó el diluvio. Y fíjate cómo el aguacero, el gran aguacero de todos, fue la herramienta que Dios utilizó para castigar la maldad de los hombres. Y en el capítulo 6, el versículo 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Y acá viene con el llanto de Dios, ¿no? Y le dolió el corazón. Y la primera referencia que hay en la Biblia al corazón de Dios es un corazón dolido. Es un corazón que llora. Y es la primera referencia en la Biblia, y qué tristeza, porque Dios está llorando. Y está llorando porque a nivel del mundo los pensamientos de continuo eran solamente el mal, la violencia, el dañar, la búsqueda de la propia satisfacción, como aparece en todos estos capítulos, en todos estos versículos de Génesis que son la referencia a los últimos tiempos nuestros, el avance de la tecnología, la búsqueda de la comodidad, el placer, el disfrutar y olvidarse de Dios. Y todas estas cosas que están ocurriendo en el mundo y a nivel del mundo es la manera en la que Dios usó para azotar al mundo, un diluvio.
y azotó aquel mundo antiguo que se parece mucho y mucho al nuestro. Yo tenía muchas cosas para hablar acerca de esto, pero vamos a ir más adelante. Como país, en 1 Samuel, capítulo 12, digamos que el planeta fue castigado y es castigado por malos pensamientos. Un país por malas peticiones. 1 Samuel, desde el versículo 17, dice ahí Samuel: no es ahora la siega del trigo, yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Ahora el pueblo había pedido rey. Queremos, como los demás países, tener un rey. Y entonces Samuel le dice: ¿quieren saber si a Dios le gusta lo que ustedes piden? La verdad que a Dios no le gusta nada. Y era el momento de la siega, cuando iban a cosechar, levantar los frutos de la tierra, el peor momento para que lloviera, se echa a perder todo. Y entonces quieren saber que Dios está enojado, y entonces tronó y llovió, y la gente se dio cuenta de que Dios estaba enojado con la nación por las cosas que habían pedido. Y entonces cuando vemos un país azotado en sus lugares más fértiles, no podemos pensar más que en las cosas que como nación hemos buscado y pedido, ser como los demás. Y las leyes que este gobierno han sancionado ahí han ido en contra del propio país, a los ojos de Dios. El matrimonio homosexual, la libertad para el consumo de drogas, todas estas leyes que vamos permitiendo, ¿no? El matrimonio homosexual que puede adoptar, la ley del aborto. Y entonces todas estas sanciones que como país, porque querernos parecer a otros, aprobamos y vamos para adelante y estamos en la modernidad, son cosas que a Dios le disgustan. Y nos provocamos las mismas lluvias. A veces era un país que estaba pidiendo cosas que Dios no quería. Pedimos mal. Pedimos mal para nuestro disfrute, dice Santiago, para gastar nuestro deleite, y pedimos mal. Y estamos aprobando como país cosas que no nos convienen, y es evidente que viene la lluvia, viene el azote, y Dios no está conforme. Y ahora también a nivel personal, como planeta, malos pensamientos, como país, malas peticiones, como personas, malos parentescos. Y ahí en Esdras, en el libro de Esdras, hay una historia de cuando el pueblo de Israel tomó mujeres extranjeras y entonces se casaron. Y esto desagradó a Dios. Ese tipo de alianza desagradó a Dios. Esdras capítulo 10, versículo 7 dice: hizo pregonar en Judá, en Jerusalén, de todos los hijos del cautiverio se reuniesen en Jerusalén. Y que el que no viniera dentro de 3 días, conforme al acuerdo de los príncipes y de los ancianos, perdiese toda su hacienda, y el tal fuese excluido de la congregación de los del cautiverio. Así que todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia. Y dice el versículo 18, de los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras fueron hallados esto, y hasta en los sacerdotes habían cometido pecado. Y respondió toda la asamblea, versículo 12, diciendo en alta voz: así se haga conforme a tu palabra, que ahora pues da gloria a Dios, versículo 11, Dios de vuestro Padre, y haced su voluntad, y apartaos de los pueblos, de las tierras y de las mujeres extranjeras. Yo dije: haremos así. Pero el pueblo es mucho y el tiempo lluvioso, y no podemos estar en la calle, ni la obra es de un día ni de 2, porque somos muchos los que hemos pecado en esto.
Y entonces ellos deciden que se van a organizar para ir día tras día, porque el día que habían elegido resolver las cosas llovía y la lluvia agrandaba el temblequeo de estas personas, con frío, con temor, por la palabra de Dios y aparte por la lluvia. Y Dios estaba ahí llorando de tristeza porque ellas habían hecho una alianza que no correspondía. Y entonces sería un tiempo para reflexionar y entonces cada uno durante 3 meses volvió con sus asuntos para resolver aquella situación. Y quizás sea un tiempo de pensar si no estoy yo siendo azotado por esta razón, si no estoy dentro de la primera razón, si el mundo no me ha absorbido en sus cosas, si yo no sea que estoy pidiendo malas cosas y estoy caminándome en cosas, en las leyes de la perdición. O no sea que yo mismo he hecho algunas alianzas que no son agradables a Dios. No solo en la pareja, sino de todo tipo de alianzas, ¿no? En el trabajo, una sociedad con alguien que no adora a Dios o que no está en los mismos, en un camino legal, por ejemplo. Si me he asociado con alguien para divertirme y no están las cosas de Dios, ¿ves? Hay tantas asociaciones. Y entonces podés llamarlo de distintas maneras, ¿no? Por eso dice, el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Y ahí tenés todo tipo de relaciones. Mira, el compinche es uno que está unido para la diversión. Dice Proverbio 1:11, venga acá, vení conmigo, tengamos todos una bolsa. Y ese es un tipo de asociación. Quizás estás en la iglesia, estás en la obra de Dios, pero estás asociado con alguien para malas diversiones. Valentín nos decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué buena esa asociación. Pero hay asociaciones que están para ir en contra de la voluntad de Dios o divertirte de malas maneras. Qué tristeza es ver a los hermanos de esa manera y hasta lo publican, ¿viste? Así nos estamos divirtiendo. Y hay 20 botellas de Fernet, Coca y vos decís, los cristianos, ¿no? Asociaciones. O lejos de las cosas de Dios en diversiones perdidas. Compinches. Cómplices son unidos para un delito. Compinche unido para una diversión. Cómplice es unido para un delito. Dice el Salmo 50, cuando veías al ladrón, tú corrías con él. Cómplices para delinquir. Camarada es un colega unido por el deber en el trabajo. Compañero es alguien que está unido por el destino. Esta palabra se usa mucho en la Biblia. Es alguien que va al lado de uno acompañando, yendo en un camino a un destino. La primera vez que aparece la palabra compañero es cuando Adán le dice a Dios, la compañera que me diste, ya era peronista, ya, ¿entendés? Ya en ese tiempo. Dice, la compañera que me diste, o sea, la que tiene un destino conmigo. Es para siempre, es un camino y es un destino. Pablo usa esta palabra para hablar de aquellos que sirven al Señor y tienen el mismo compromiso de servicio. Y entonces este compañerismo está relacionado en 3 palabras. En Hebreos 10:33 y 2 Corintios 1:7 habla de compañeros en el sufrimiento. ¿Ves que tenemos un destino? Sufrir por la causa, servir al Señor. Y en 2 Corintios 6:14 dice que el compañerismo es para santificarse. Porque ¿qué compañerismo dice ahí? Tiene la justicia con la justicia. Cristo con Belial. El justo con el incrédulo. ¿Ves? Estamos haciendo malas asociaciones. Y no te digo que salgas del mundo porque tenés que entrar en el mundo y tenés que tener amigos del mundo. La idea es ganarlos del mundo, salvarlos. Pero lastimosamente a veces entramos en un circuito en donde el mundo nos absorbe a nosotros. Y entramos en la diversión del mundo, como el mundo se divierte. Y nos justificamos con la idea de que algún día lo vamos a ganar. Y entramos en la misma diversión, en los chistes feos, en el beber, en el pasar tiempo
en lugares que no convienen. Y entonces sería un tiempo mientras estamos inundados y pescando mojarrita en el comedor de pensar qué clase de asociaciones nos han dañado y por qué Dios está disgustado. Y qué compromiso y qué pacto he hecho con Belial, con el diablo. No escrito ni firmado, pero en una asociación que arruina mi vida y arruina mi alma. Y que en vez de ganar a los hermanos hace que los demás blasfemen el nombre de Dios por causa mía, que hablen mal de Dios o que se confundan por mi causa. ¿Ves? La primera razón es el azote y tiene que ver con la desobediencia nuestra. El cielo llora de tristeza. Job capítulo 36. Versículo 33 dice, el trueno declara su indignación y la tempestad proclama su ira contra el pecado. Contra el pecado. ¿Querés saber por qué hay aguaceros torrenciales? La primera razón son razones espirituales. No estamos haciendo las cosas bien. No estamos haciendo las cosas bien como mundo, como planeta, no estamos haciendo las cosas bien como país, estamos pidiendo leyes contrarias a lo que Dios quiere. Me acordaba que Gustavo nos enseñaba, decía una vez en una predicación, nuestros gobernantes juran obediencia y lealtad con una Biblia cerrada, ¿no? Y nunca la abren. Y qué gráfico que es eso, ¿no? Porque es como que si juraran no abrirla nunca. Pero las leyes que dejó Dios acerca de los reyes, justamente, de los que iban a gobernar, eran muy diferentes. Cuando en Deuteronomio habla y Levítico 25 habla acerca de cuando iban a elegir un rey. Deuteronomio 17, 18 y 19. Cuando elijan un rey, el rey dice, tiene que ir y hacerse una copia del original de la palabra. Podía mandar un secretario, un escriba, no, el rey. Así que el rey tenía que hacerse una copia trucha, porque viste, los escribas era lo que hacían perfecto, era una fotocopia lo que hacían. Medían las letras y donde caía una letra ahí la hacían, era exacto. Pero el rey tenía que hacerse una copia trucha para él. Que se haga una copia, Deuteronomio 17, y que la escriba para leerla todos los días. Es decir, las leyes de Dios para el rey era que todos los días leyera una porción de la palabra y dice, la guardara con él y la llevara con él a donde tuviera. Y si Dios pretendía eso de un rey, de un hombre, de un presidente, de un gobernador, eso es lo mismo que pretende de nosotros. Y hasta que no haya un gobernador que abra la Biblia todos los días, que lea la palabra, no podemos esperar otra cosa del país. Hermanos, ¿cree que es la última inundación porque mañana hacen los desagües? Ja, ja, ja. Necesitamos personas líderes en el gobierno que abran la Biblia, que lean un pasaje, como dice ahí en Deuteronomio 17, y que lo guarden durante todo el día. Es el devocional. Esto leí, esto me habló, esto tiene algo para mí. Y entonces nuestro país tendrá alguna esperanza de mejorar. Y lo otro es lo personal. ¿Qué parentesco, qué relaciones, qué compañerismo, qué compinches, qué compadres? Compadre es uno que está unido por la devoción, alguien que te defiende sin saber lo que hiciste, ¿viste? No es un padre, es un compadre. Y no importa lo que hagas, es inocente, ¿no? A veces las madres actúan como compadre, ¿viste? Estás en la cárcel y dicen, mi hijo no hizo nada, mató, robó, ¿viste? Pero es el que perdona todo sin saber qué. Pero no necesitamos esas asociaciones.
Necesitamos, hermanos, que nos marquen nuestros errores. Que el justo me castigue, dice el salmista, será un favor. Y que me reprenda, será un excelente bálsamo que no me va a herir la cabeza. Necesito compañeros que me aclaren mis errores, que me digan mis faltas, que me acerquen a Dios. Porque somos compañeros en un camino de santidad, de servicio y de salud espiritual. Ahora estamos viendo razones espirituales, veamos razones ecológicas. ¿Estás ahí? ¿Alguien se durmió? ¿Ese hermano no? ¿Sigue despierto? Razones ecológicas. Y tiene que ver por causa de su tierra, dice ahí, como leímos en el libro de Job, versículo 13. Otras por causa de su tierra. Y tiene que ver con un descuido nuestro. Y ahí el cielo llora por necesidad. Job 38, 26. Fíjate lo que hace Dios. Está hablando acerca de la naturaleza y de todo lo que Dios hace. Pero me llama la atención el versículo 26, diciendo, 25 dice, ¿quién repartió conducto al turbión y caminos a los relámpagos y truenos? Está hablando del viento, de la tormenta, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta, y para hacer brotar la tierra hierba. ¿Quién hizo esto? Ahora, la pregunta que se hace Job es, ¿por qué razón llueve donde no hay nada? ¿Por qué razón llueve donde no hay casas, donde no hay cultivos? ¿A quién le interesa ese lugar? A Dios. Y queda la pregunta, ¿quién es el que hace todo eso? Dios. A Dios le importa aún ese lugar porque es su tierra, dice Job, es su tierra. Y Él tiene un cuidado sobre la tierra. Entonces, Él está haciendo llover ahí a donde no hay personas, pero sí puede haber plantas y animales, y Dios hace llover ahí también. Ahora fíjate nuestro pensamiento, ¿no? ¿Dónde vamos a probar una bomba nuclear? Ahí donde no hay nadie. ¿Dónde vamos a probar un arma, a ver química, a ver lo que produce? Entonces todas las bombas y van y explotan en el desierto, como en las primeras, y después en el mar, y se produce cataclismos y vienen las olas de cientos de metros y destruyen las playas. ¿Y qué pasó? No tenemos cuidado de nada, ¿viste? Porque ahí no hay nadie, lo rompo. Porque ahí no hay nadie, tiro la basura. Y vas viajando hasta con los hermanos, ¿viste? En el auto y comen, sacan un alfajor y tiran el papelito. Total, no hay nadie. ¿A quién le importa? Y dice, Dios está cuidando hasta donde no hay nadie. Y entonces muchas de las razones por las que llueve y nos destruyen las tormentas es porque somos descuidados. Porque tapamos los desagües y tiramos toda la basura, está ahí, total no hay nadie, total no es mío, y le llenamos el tacho de Miguel que puso allá y después tiramos todo en el piso y lo que estaba arriba lo bajamos y lo tiramos porque no queda bien arriba. Y entonces hay un descuido general y no le enseñamos a nuestros hijos a ser cuidadosos, el papel del caramelito, guardalo, ponelo en una bolsa y después va a la basura. No hay una cultura del cuidado porque no es mío. Y no me importa. Sin embargo, Dios dice, yo hago llover ahí hasta donde no hay nadie. Porque tiene cuidado de su tierra. Y Dios nos había entregado la tierra para que nosotros la cuidemos. Nos había entregado el planeta para que nosotros lo cuidemos. Y lo descuidamos. Salmo 65, 10. Yo a veces anoto cosas que no sé por qué. Pero bueno, estuve pensando recién ayer, ese versículo 10, el 9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvia, bendices sus renuevos. Es lo que hace Dios con la tierra.
ese cuidado especial que Él tiene por el agua, por la tierra, por los árboles, por las plantas y por toda la bendición que eso trae cuando está en su justo lugar. Pero nosotros, como en el mundo, no hemos cuidado. Y entonces soltamos todos los gases y todo lo que contamina para arriba. Total, la idea es que las chimeneas estén más alto que los habitantes del lugar, ¿no? Y entonces la chimenea tiene que estar más alto. Mientras los edificios sean más altos, más alta la chimenea. La idea es tirarle allá que no hay nadie. Y entonces todo eso se acumula y ¿a dónde vas? Y la capa de ozono, ¿dónde es que está peor? ¿Dónde está peor? ¿Dónde está el agujero más grande? ¿Dónde? En Argentina. En los polos. Porque ahí no hay nadie. ¿A quién le importa? Hagamos, total, todo se va a acumular allá y ahí no hay nadie. Pero resulta que si hay más calor, los hielos se derriten, sube el agua y otra vez el agua nos afecta y llega a nuestras casas y decimos, ¿por qué el agua? Porque no cuido el planeta. Porque tiro donde no hay nadie. Porque no me importa nada. ¿Lo ves? A veces el aguacero es por causas de que no cuidamos lo que Dios nos ha dado para cuidar. Como país, en Levíticos capítulo 25, Dios le habla al pueblo acerca de cómo tenía que trabajar la tierra. Y le enseña que después de 6 años de sembrar y cosechar, tenía que haber un 7º día en que la tierra tenía que descansar. Era el año de reposo para la tierra, para que la tierra te dé frutos nuevamente, para que seas bendecido. Y tenían que vivir y comer de pequeñas quintas familiares, ¿viste? Como la abuela que se hacía su quinta, para ella nomás. Y la idea es que ese año cada uno viviera de eso y ni siquiera tocara lo que brotaba en el campo grande. Pero igual crecieron algunas guachitas, ¿viste? Solas. No, ni esa. Deja que descanse. Pero claro, como país y en la lucha por enriquecer los más grandes o los líderes más importantes, no para satisfacer el hambre ni ayudar a las personas, sino para hacer más dinero. Hemos desmontado todo donde había árboles para sembrar más, para cosechar más. Y la tecnología de hoy permite que cuando una máquina levanta ya la siembra, y lo sé porque pasé mucho tiempo en San Vicente con gente que trabaja en el campo, atrás ya puede venir la máquina sembrando. Y entonces la tierra no tiene ni un respiro, no tiene oportunidad de recuperarse. Y los años del cautiverio en Babilonia, cuando Dios lleva cautivo al pueblo de Israel a Babilonia, le recalca que es porque no hizo reposar la tierra. Y entonces se suma 7, bueno, van a estar en cautiverio 70 años. ¿Por qué, Señor? No hicieron descansar la tierra. Por eso. Pero teníamos dinero y estábamos bien y podía ayudar y ofrendaba en la iglesia. Señor, no te importaba, descansa en la tierra. Y ahora ves y te subís a un avión y vas con el gobernador, ves todos los campos. Y ahí está tu siembra. Ahí está tu cosecha. La tierra necesita descanso. Pero queremos sacarle provecho y no dejarle provecho a la tierra. Y eso es lo que hacemos como país. Ahora en lo personal, fíjate cómo Job tenía entendido qué importante era lo personal. Job, capítulo 31. Yo dividí todo este pasaje, capítulo 31, con la letra P, y cuando llego a este versículo hablo de la parcela, porque los chilenos dicen así, ¿no? El campo. Y cuando estaba en Chilecito dije, bueno, dice la parcela, pero seguramente ustedes no saben qué es, y ellos dijeron, sí, el campo, la parcela, porque Chilecito justamente se hicieron con los chilenos.
Y entonces les hablé de este versículo, Job 31-38. Está hablando de la administración de Job acerca de las cosas que Dios le dio. Y en este caso habla de la parcela. Dice, si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos, si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños, en lugar de trigo me nazcan abrojos y espinos en lugar de cebada. Si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos. Está diciendo, si la tierra pudiera hablar y se quejara de que la traté mal, entonces que Dios me maldiga realmente con una gran maldición. Porque él estaba seguro que había hecho reposar su tierra y no la había maltratado. En la ley, cuando Dios le mandaba al ejército de Israel pelear contra una muralla, le decía, no cortes los árboles, porque los árboles no pelean contra ti, no te hacen mal. Plantá un árbol. ¿Viste que alguien dijo alguna vez, un hombre es un hombre si tiene un hijo, si escribe un libro? Algún día lo voy a terminar, Roque, dedicado a vos. Y si planta un árbol, ¿no? Creo que nuestro pastor Miguel ha plantado miles. Acá en Crespo, no sé en cuántos lugares, Techi habrá plantado por todas partes, haciéndole bien en lo personal a la vida, plantá un árbol. Y poniendo un granito de arena y el aporte de la ecología. Sé más cuidadoso con el ambiente. Cuidá las cosas, no hagas basura. Plantá un árbol, dale oxígeno a la vida. Yo aprendí eso de Miguel y en un tiempo en San Vicente fuimos y llevamos muchísimos árboles. Creo que hay 6 que prendieron, de todos. Pero la idea es este año, juntamente con la comuna, que son todos jóvenes que están haciendo cosas, llevar otra vez árboles y plantarlos. Y esto es una buena idea que le ha gustado ahí a la comuna, a todos los jóvenes, de que la iglesia se involucre en algo ecológico. Y poner árboles en una plaza donde siempre va Raúl Gilman a trabajar con los chicos, y una plaza, fíjate que había un árbol. Y entonces en la sombra de ese árbol, ahí estábamos todos en el verano con los chicos juntándolo o esperando el momento que baje el sol para poder hacer la reunión. Y la idea es llenarlos de árboles, hacer algo por la vida y hacer algo por un mundo, dejarle un mundo mejor a los otros y no sacarle provecho. Un árbol puede absorber 3.000 litros de agua al año. Imagínate lo que hemos hecho con la deforestación, ¿no? Eliminar todos los árboles del norte, destruir la selva. La selva va actuando como una esponja, absorbe todo lo que cae. Cada árbol, 3.000 litros de agua. Imagínate todo lo que hacen en conjunto. Pero al no estar los árboles, el agua va a los arroyos, va a los campos y nos inunda. ¿Qué pasó? Cortamos los árboles. Sacamos los bosques. Y no plantamos nada, ¿no? Porque hay una ley que es de deforestación para forestar. Pero claro, cada 1.000 árboles plantan uno, no hay solución. Pero abrazate un árbol y dale un beso, decirle te quiero. y hablale todos los días y cuídalo. Y aportar algo en lo personal y un cuidado personal. Mirá, hay razones eternas. La última dice en el versículo, por misericordia las hará venir. Y eso tiene que ver con la desesperanza nuestra. Y ahí, en este caso, el cielo llora, pero de alegría. Qué increíble, ¿no? Que Dios use esto para aportar su misericordia o para derramar su amor y su perdón. Porque si no hay desesperanza, si no te sentís tan mal, sin recursos, a veces las personas no buscan a Dios. Ahora Dios, en la gran inundación del planeta, cuando Dios destruyó todo el planeta, tuvo misericordia de Noé, y de su familia. Y en esa familia tuvo misericordia de toda la humanidad, tal así que hizo salir su arco y dijo, este es el pacto con ustedes.
Y cada vez que vean el arco iris entre las nubes después de la lluvia, es la señal de la misericordia de Dios. Hay esperanza, hay solución. Y cuando estás desanimado y destruido por la pérdida y sin respuesta, recordá que esta es la oportunidad. Dios te ha empujado a esa situación para que le busques. Porque Dios quiere tener misericordia y nos ha inundado a nosotros para que entendamos de qué se trata. Pero Señor, yo estoy bien y estoy en comunión, ya me bauticé, hice el curso, ¿por qué me inundé? Es que no hay mejor comunicador de la misericordia de Dios para un inundado que otro inundado. Y entonces qué bueno que me haya entrado agua porque entonces puedo compartir esto, ¿no? Un hombre se asombraba que Roque le hablaba y le llevaba cosas cuando él decía, yo también me inundé. ¿Cómo puede ser? Y que el mensaje lleva mejor de un desesperado a otro que ha encontrado la solución. ¿Ves? Gustavo se inundó más que yo. ¿Lo puede entender? Roque se inundó más que Gustavo cuando le vino en el centenario y desapareció todo. ¿Lo puede entender? Miguel nos inundó, pero ahora vamos ahí todos con un balde y le vamos a inundar la casa. Para que aprendan. ¿Ves que Dios nos va a usar un inundado para hablarle a otro inundado? Es la misericordia de Dios, es la oportunidad. Porque las personas están desesperadas y en esa desesperación y sin respuesta es la alternativa y la solución. Dios, que te alcanza. Usando a un también herido pero consolado persona que puede llegar a Dios. El cielo llora de alegría, es la oportunidad de salvar a todas las naciones, a los países que se arrepientan y también en lo personal. Vamos a ver lo personal, Salmo 69. ¿Se acuerdan ahí en la historia? Busquen el Salmo 69, pero la historia en Hechos capítulo 28, cuando hay una tormenta y va Pablo en un barco y naufragan y están en una isla y quieren hacer fuego y dice, y llovía y hacía frío. Y Pablo, un hombre de Dios que no tenía por qué estar soportando eso, es parte de todo eso. La lluvia, el frío, la tempestad, el dolor, era la oportunidad para salvar a todos los de la isla de Malta. La misericordia de Dios se manifestó. ¿Ves? Está pasando esto y decís, está todo bien, ¿qué pasa? Sos la oportunidad para otro. Para que otra persona descubra la misericordia de Dios en tu vida y la alcance. Y pueda ser salvo. Y pueda alcanzar el perdón. Y pueda tenerlo todo, aunque le falte lo material. Tenerlo a Dios, tenerlo a todo. Salmo 69. Dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Quizás esta sea la cosa más triste de una inundación, cuando el alma o el ánimo se te inunda. Porque mientras uno es optimista y tiene energía y tiene alegría y mantiene la esperanza y todavía canta, pero cuando la inundación te llega al alma y ya no te salen palabras, y no tenés ganas de cantar, ni de orar, ni de leer la Biblia, es el momento crítico, entró en el alma. Estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de agua y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar y mi garganta se ha enroquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Versículo 13. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, escúchame. Sácame del lodo, no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me aneguen las corrientes, no me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque buena, qué buena es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas el rostro de tu siervo. ¿Ves ahí cuando la angustia llega al alma y la desesperación es grande?
La alternativa es la búsqueda de un Dios poderoso que puede sacarnos de ese problema, de ese pozo depresivo, de esa angustia total. Hay una esperanza en un Dios que salva y que está interesado en los peores problemas que pueden anegar la vida y el alma, el pecado. El pecado. Por eso Él dice, acuerda tus misericordias y respóndeme, porque grande es tu misericordia. Por eso quizás esta lluvia que te ha quitado hasta el ánimo sea la oportunidad de buscar a un Dios grande y santo, que alumbra sobre todas nuestras vidas y nos hace ver pecadores, pero que está extendiendo su mano para perdonarnos y salvarnos y llevarnos a una casa tan alta donde las aguas no pueden llegar. Y dice la Biblia, y el mar no existía más. No te preocupes. No llega el agua. Y las únicas gotas saladas que van a salir de las lágrimas, Él enjuagará y Él va a limpiar las lágrimas de todos. Estar con Cristo es el lugar seguro, es el refugio, dice Isaías, contra el turbión y contra el aguacero. Él es mi refugio. Y Él va usando imágenes como del viento y de la lluvia. Estoy en Cristo, estoy protegido. Tengo todo lo que necesito. Y quizás en esta noche, iba a decir en esta mañana, podemos hacer una oración y buscar a Dios. Vamos a orar. Y amigo o amiga, si estás en esta mañana por primera vez y Dios te habla al corazón, y Dios te ha hablado de alguna forma dándote respuestas y razones por las que llega el aguacero, y Dios te permite ver tu alma distanciada de Dios, es la oportunidad para volver. Quizás estás embroncado con Dios. Es la oportunidad para pedir perdón. Quizás estuviste ciego a las necesidades de otros. Es la oportunidad de pedirle a Dios, abrime los ojos. Quizás necesite que Dios te salve y te perdone. Abrile el corazón a Dios. Decirle así, Señor Jesús, sé que soy pecador. Sé que he estado en falta delante de ti. Sé que como muchos no he hecho las cosas que te agradan, pero sé hoy, como muchos aquí presentes, que tú tienes el poder y el deseo de perdonar mis pecados, de limpiar mi vida, de darme seguridad y vida eterna. Señor Jesús, entra en mi corazón, decile así, entra en mi corazón, perdona mis pecados, creo de verdad en ti. En el nombre de Jesús.